La clasificación de los polígonos. Primero miramos que un polígono es una figura geométrica formada con líneas rectas, una figura cerrada formada con líneas rectas, es un polígono, ¿sí? Dentro de la clasificación de los polígonos tenemos la clasificación según el número de lados, según sus ángulos interiores y según la medida de sus lados y sus ángulos, la medida. Entonces, según el número de lados, los polígonos se clasifican en triángulos, en cuadriláteros y según el lado que tengan, entonces pentágonos, el que tiene 5 lados, hexágono, el que tiene 6 lados, heptágono, 7 lados, octágono, 8 lados, eneágono, 9 lados y decágono, 10 lados. Según sus ángulos interiores, recuerden que los ángulos son los que están acá demarcados por esta como semicurva. Estos son los ángulos de un polígono. Entonces, según los ángulos se clasifican en cóncavos y convexos. Nosotros miramos los ángulos de convexo. Es un polígono en el cual todos los ángulos interiores miden menos de 180 grados. Recuerden que los ángulos se miden por grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos este ángulo que está acá, mide menos de 90 grados. Este ya mide más de 90 grados. Este mediría menos de 180 grados. Recuerden que un ángulo de 180 grados es prácticamente una línea recta, media vuelta, lo que diríamos media vuelta. En el polígono convexo, el ángulo, si alguno de sus ángulos es mayor de 180, entonces acá miramos este ángulo, ¿sí? El polígono convexo siempre se caracteriza porque tiene esta abertura. Tiene una abertura, digamos así. Pero dentro del polígono hay un plano. Entonces, en este ángulo mide más de 180 grados, casi es la vuelta completa, por eso se llama cóncavo. Aquí miramos, por ejemplo, un cuadrilátero cóncavo y un cuadrilátero convexo. Recuerden que un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, según la medida de sus lados y sus ángulos. Entonces, un polígono en el cual todos sus lados y todos sus ángulos tienen la misma medida se llama polígono regular, ¿sí? Y los polígonos que no tienen los lados iguales ni los ángulos se llama irregular. Vemos aquí en el primer caso, por ejemplo acá, vemos polígonos irregulares como es el eneágono y el decágono. Ustedes ven que, por ejemplo, esta línea es más larga que esta, pero si las contamos van a tener 10 lados, pero de diferente longitud. Por eso se llama irregular. Y los regulares tienen todos los ángulos y todas las líneas de la misma medida. Entonces tenemos un triángulo equilátero que tiene los lados iguales, tenemos un cuadrado. En los cuadriláteros el cuadrado es el único cuadrilátero que tiene los lados iguales. Tenemos un pentágono con los lados iguales y tenemos un hexágono, y todas las figuras que se formen con los lados iguales son polígonos regulares. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos un triángulo. Estas figuras serían irregulares. Por ejemplo, este triángulo tiene 2 líneas o 2 lados mayores que el otro. Estos también, el rectángulo, las líneas que van paralelas son de diferente medida. Esta figura también tiene los lados desiguales y esta. ¿Cómo se calcula? Entonces vamos a mirar hasta ahí cómo se observan las figuras. Vamos a mirar, los ángulos internos van desde agudos hasta los ángulos obtusos, hasta un ángulo en los cuadriláteros cóncavos y convexos.